De mi tierno Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me sacó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitarios sin hogar, no sabían qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer, ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo vasto a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su fe en la salud, y nos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Buenas tardes a todos. Siempre cometo el mismo error. Me lo pongo con el sonido prendido. Primero te lo pones y luego lo prendes. Bueno, antes que nada quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder presentar algo de su palabra. Siempre será para mí un honor, un privilegio el poder comprender un poquito de su palabra. Le doy gracias a Él, a los ángeles, a Cristo, a todos los seres espirituales que siempre están con nosotros y nos están cuidando, la verdad. Es que me pongo a pensar que hay tantas cosas que suceden fuera de nuestro alcance de entendimiento que nosotros no podemos entender, la naturaleza divina o cosas celestiales de otro mundo, de otro planeta, cosas que verdaderamente nos quedamos cortos en entendimiento, en poder comprender exactamente qué pasa con este mundo, qué pasa con el universo, qué pasa con la galaxia, qué pasó, qué es lo verdadero. Hay veces que el mundo ya no sabe ni qué es verdad ni qué es mentira. Están prácticamente todos confundidos, patas para arriba. Me pongo a pensar, por ejemplo, hoy domingo, primer de la semana en todo el mundo, ¿cuántas iglesias no habrá en el mundo? Millones de iglesias. Hoy en este mundo, en este día se predican, me imagino, 1 millón de sermones. Dije, wow, 1 millón de sermones o más quizás se predican en todo el mundo. Y sin embargo me doy cuenta que el mundo sigue de pique. Parece como si los sermones no están teniendo ningún efecto en las personas. Y que cada vez la persona se están poniendo peores, en vez de ir mejorando. Y son cosas que a veces uno no podemos entender y quizás también lo podemos entender, todo dependiendo qué tanta necesidad o ambición tenemos para poder entender el propósito de nuestras vidas. La semana pasada yo empecé a hablar de un tema que
sobre el tema de quiénes son verdaderamente nuestros enemigos. Yo empecé a hablar acerca de ellos y verdaderamente es algo que me llamó mucho la atención. Inclusive una hermana también me comentó que le había interesado mucho el estudio. Y pienso yo en una manera que muchos de nosotros ignoramos estos enemigos. O no sé si los ignoramos o quizás verdaderamente no creemos en ellos. Estos enemigos, de acuerdo a la palabra de Dios, son reales y existen. Y mismo nuestro Señor Jesucristo o el Espíritu Santo en el apóstol Pablo nos dice una escritura que deberíamos de analizar en 2 de Corintios 4, 18. El Espíritu Santo dentro del apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. O sea, el Señor te está explicando y te está diciendo en dónde debes de tener tu mirada. Dice, no veas las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que no se ven? Estos seres repugnantes que existen y están entre nosotros. Usted puede pensar y decir, no, aquí no hay. Aquí están. Ahorita te voy a leer una escritura donde dice la Biblia que estaban adentro. Pero aquí vemos claramente que el Señor dice que debemos de poner nuestra mirada en estas cosas que no se ven, porque son las que están haciéndole daño, no nomás al mundo, sino también a mi familia y a todos nosotros. Y esto es muy chistoso porque muchos de ustedes quizás digan, bueno, yo creo en Jesucristo y creo en Dios. Y Jesucristo es espiritual, tampoco se ve, ni Dios tampoco se ve. ¿Sí? Y tú dices, y creo en Él, pues también tienes que creer en todo el combo, ¿no? No nomás en esa parte que te interesa. Hay otra parte también. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20, dice la palabra de Dios así, mira. Romanos 1, versículos del 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos o no tienen excusa. Si hay una cosa que yo empecé a creer en Dios, es precisamente por las cosas hechas. Yo antes de entender o comprender un poquito de la palabra de Dios, siempre al mirar cosas hermosas, cosas bellas como paisajes, como montañas, lagos, me maravillaba en ver esta creación tan preciosa y decía, wow, ¿cómo no voy a creer que existe un diseñador? Es algo precioso inclusive ver el ciclo de la naturaleza, los animales. Desde cuando nace el niño también vemos a Dios en el nacimiento de un bebé. Su creación es preciosa y no tenemos ninguna razón por qué dudar que no exista un creador. Esto no puede ser una chiripada, no puede ser algo que digas así se dio porque solamente un insensato piensa así. Entonces creemos que Dios existe porque vemos las cosas hechas y las vemos así de vista. Pero sin embargo no creemos en estos seres que también están haciendo mucho daño y están perjudicando al mundo entero y vemos sus hechos. Estamos viendo sus hechos todos los días en las noticias, todos los días. Vemos la muerte alrededor de todos nosotros, como predicaba nuestro hermano Carlos la otra vez. Estos son seres que existen, que también son reales. Vemos su poder y su fuerza y vemos el daño que causan en el mundo. Estos líderes, estos políticos, estos presidentes que tenemos están llenos de ellos. Ya no tienen ningún sentido de espiritualidad. Ya no les importa hacerle bien a nadie, solamente quieren el poder. Y más poder. No les importa nada. No les importas tú, no le importa a nadie. Es muy chistoso estas cosas que a veces podemos ver, estas cosas que pasan y no las aceptamos. Yo me pongo a pensar cómo trabajan estos seres. Su invisible poder. Se hacen claramente, yo los veo claramente en mi vida personal. Yo le platiqué una vez al hermano que me predicó el Evangelio, ¿no? Él duró aproximadamente 50 años predicando el Evangelio. 50 años predicando el Evangelio. Y una vez se me ocurrió preguntarle a él, decirle, hermano, yo creo que usted ya después de tanto tiempo que predica la palabra de Dios, y ya nos ha enseñado quién es el verdadero enemigo, ¿verdad?
Yo imagino que el diablo ya ni lo persigue. Yo creo que ya lo dejó ir. Y me contesta, cállese hermano, lo traigo tras de mí. Y así me decía, cállese hermano, lo traigo tras de mí. Me sentí tan mal cuando me dijo eso, hermano, que dije, wow. O sea, entonces nunca voy a descansar de este fulano. Toda la vida va a estar ahí hasta el último respiro de tu vida, poniéndote dudas, dudando de tu salud, dudando de tu salvación, y siempre estar ahí. Quisiera que me acompañaran en esta escritura de Juan 6:70. A ver qué opinan de esa escritura. Juan 6:70. Juan 6:70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Uno de vosotros es el diablo. Yo me pongo a pensar en esa frase de Dios. Dice, uno es diablo. ¿Cómo saber si yo no soy un diablo? ¿Cómo saber si no es Satanás el que está dirigiendo a alguno de nosotros? ¿Cómo poder entender esta situación que Cristo dice, uno es el diablo? Ya no dice, uno se le metió el diablo. No dice, uno lo tentó el diablo. No dice, uno es el diablo. Me puse a pensar en Judas. Decía yo, bueno, pues, ¿en qué momento se metió? ¿Cómo estuvo? ¿Se hizo callo ahí o qué? Porque ya Dios lo declara que era el diablo. Quizás él no entendía eso hasta después de lo que hizo. Vemos las consecuencias de sus actos. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Se quitó la vida. Ustedes podrán decir, wow, ¿quién sabe si en realidad podamos entender cómo fue que Satanás fue entrando en este hombre? Su codicia, su envidia, su celo. ¿Qué fue lo que proporcionó a que Satanás fuera entrando en este hombre? Vamos a leer otra escritura acerca de él en Lucas 22:3. Vamos a ver qué dice. Nomás voy a leer esa escritura sobre este tema. Lucas 22:3 dice así. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Vemos cómo dice la palabra, entró Satanás en Judas. ¿Sí? ¿Se fijan cómo el enemigo entra? El enemigo penetra en estas personas. Fue a hablar con los principales sacerdotes y yo me imagino que este hombre, no entendiendo el plan de Dios, pues quiso decir sacar algo de pérdidas de provecho. Digo, si se va a ir toda la basura, pues yo lo vendo, ¿no? De nada algo, pues algo. Pero él no entendía cómo Satanás entró en esta persona. En Juan capítulo 13 también, versículo 27, a ver, algo así también de él. Vamos a ver qué dice también. Juan 13, versículo 27. Dice así. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vemos aquí una relación, una comunicación entre Cristo y Satanás. Porque ya sé que Judas ya no era Judas, ya era Satanás en Judas, ya era el diablo en Judas, y entonces yo entiendo que ya la comunicación es directamente con Satanás. Le dice, ya te lo llevaste, ya lo ganaste, lo que vas a hacer, hazlo, y hazlo pronto. ¿Ok? Pues esa frase dice, no es un diablo, es un diablo. No sé qué piensan ustedes de esa frase que Cristo dijo, ese es un diablo. Yo me pongo a pensar en eso, como les digo, ¿cómo saber si un demonio está obrando en mi vida o está obrando en su vida de usted? La Biblia me habla, hermanos, que este demonio dominó a Judas. Y no sé cómo fue que fue entrando o fue cayendo lentamente
hasta que actuó. Me pongo a pensar que estos demonios empiezan a acurrucarse en la vida de la persona. Muy lentamente empiezan a vivir en el alma de la persona. Estos demonios trabajan de muchas maneras y estos son nuestros verdaderos enemigos y tienen mucho poder sobre el hombre. De hecho, el hombre no puede con ellos. Estos demonios, el hombre con toda su fuerza y con todo su poder no pueden contra ellos. Son seres espirituales, huestes poderosas. No los podemos vencer en la carne. Es demasiado difícil vencer a estos demonios. El apóstol Pablo habla acerca de ellos en Primera de Juan, diciendo, Primera de Juan 5:19, dice que el mundo entero, hermano, no nomás una parte del mundo, sino que el mundo entero está bajo el maligno. En Primera de Juan 5:19 así lo dice, ¿sí o no? Fíjate lo que dice ahí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, está controlando al hombre carnal. Tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Hay muchos casos en la Biblia que podría pasarme toda la tarde hablando de personas que estaban dominadas por Satanás. Estaban controladas por Satanás. Entraban, salían, los dominaban. Los demonios, me puse a preguntar por qué los demonios quieren dominar al hombre. ¿Qué es lo que ellos desean? ¿Por qué esa actitud de tratar de dominar al hombre? Y lo único que puedo entender es que los demonios quieren ser adorados. Fíjate bien, los demonios quieren que los adoremos. Quieren un poquito de gloria. Y la única gloria es para Dios. Y la única honra es para Dios. Y la única adoración es para Dios. Pero ellos quieren ser adorados. Y entonces estos demonios se les adora cuando nosotros hacemos lo que ellos quieren que hagamos. O sea, tú al obedecer a estos demonios, tú lo estás adorando. Te voy a leer una escritura. Vamos a Levíticos capítulo 17, que para mí es la más poderosa de todas, de la forma que se adoran a estos demonios. En Levíticos capítulo 17, el versículo 7, vamos a ver qué dice ahí. Levíticos 17, el versículo 7. Dice así. Levíticos 17, 7. Pongan mucha atención todos porque esta es para mí una de las llaves de las cuales los demonios quieren ser adorados. Fíjate. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Yo aquí veo una extensión, mientras que el hombre viva por un estatuto perpetuo de edades, que la única manera o la fuerza más poderosa que los demonios son adorados es cuando se fornica. La fornicación es el primer acto por la cual los demonios son adorados y servidos. A ellos les fascina que el hombre fornique, placer, inmoralidad sexual, lascivia. De esa manera destruye la integridad del hombre y destruye todo lo que Dios ha creado. Pero fíjate bien, hermano, porque este problema está dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, por todos lados. Y tiene una fuerza terrible. Dominan prácticamente al hombre. La mayoría del hombre va tras de ellos, porque es un placer. Es algo que te excita. Tiene un poder terrible. El caso es que los demonios tienen ese poder sobre la creación natural de Dios. Son mayores en fuerza y son mayores en armas. Sus armas aquí están. Ellos trabajan con tu mente. Ellos no usan cosas físicas ellos usan la fuerza que controla tu mente y te arrastra tras aquella adicción o aquella pornografía o aquella fornicación. Es difícil vencerlos. Sus armas destruyen la mente del hombre. Quisiera que veamos un caso de cómo estos demonios controlan al hombre.
En Hechos 19, versículo 12, vamos a Hechos 19, versículo 12. Hechos 19, 12. Dice así. Vamos a leer desde el 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban tras de ellos y los espíritus malos salían. ¿Ok? Bueno, eso hacía Pablo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los cuales tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y todo esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era manifestado el nombre del Señor Jesús. Vemos que estos demonios existen tan claramente que cuando estos hombres quisieron sacarlos, se molestaron. Se molestaron. ¿Quién eres tú? Pedazo de carne. ¿Quién eres tú para sacarme de mi casa? ¿Quién te crees tú, pedazo de carne, que vas a quitar mi lugar? Conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Tú quién eres? Y el demonio lo agarró y lo dominó y le puso una recia. Esos demonios no son los que andan en la religión, no se confundan. Es que hay que traen, les echan pasta de dientes y que traen un demonio y 4 lagartos. No, nada que ver. Estos demonios, yo imagino que les arrancaron, navajearon todo el cuerpo. Una cosa horrible. Con esto yo quiero dar a entender cómo los demonios pueden tener control sobre el hombre carnal. Los controlan. De hecho, hay otra parte muy interesante que en la Escritura que vamos a leer, cómo también en la misma sinagoga, que puede ser aquí también, los demonios están actuando. O sea, ustedes dicen: no, hermano, o sea, créemelo, el demonio te está dirigiendo y tú ni cuenta te das. Porque sí, hay veces que el Satanás nos está dirigiendo y nosotros ni cuenta nos damos. Es una cosa que verdaderamente yo no sé cómo explicártelo, cómo lo puedas entender, especialmente tú que estás dormido. Te hablo a ti que estás dormido, ¿qué? Sí, Satanás te duerme, hermano. ¿No has dicho el dicho que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente? Digo, lo oímos el dicho, pero me vale. Yo me duermo. Estás llevando a tus hijos al sacrificio de los demonios. Así lo dice también la Biblia. Le estás enseñando a tus hijos que fornicar está bien. No hay problema. Es lo que vive el mundo. No pones atención que esta es una guerra. O sea, tú y yo hemos leído la Escritura de Efesios 6:12. No tenemos guerra contra sangre ni carne. El problema no es entre nosotros. El problema es contra huestes espirituales que están entre nosotros. En esta Escritura quisiera entender un poquito de cómo podemos trabajar con estos demonios. En Lucas capítulo 4, versículo 31. Vamos a ver qué dice Lucas 4:31. Lucas 4:31. Dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga, aquí viene lo chistoso, o lo miedoso. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres el santo de Dios. Y Jesús le respondió y dijo, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Pónganse a pensar un poquito en esta Escritura. Jesucristo enseñaba la palabra de Dios con autoridad. Pero uno de ellos
de repente empezó a dar gritos. No era un hombre normal, era un demonio que estaba dentro de él. Y este demonio empezó a gritar. Empezó a hacer su escándalo. Tenía dominado ese hombre, claro. Estaba en la sinagoga, claro. O sea, estás en el lugar de Dios, pero te está dominando un demonio que fue el que habló ese momento. O sea, siempre hemos dicho, y nosotros decimos que los exorcismos, sí existe el exorcismo. Y yo lo he visto, ¿no?, en las juntas. Cuando nos juntamos, el que se enoja, ya se le salió el demonio, o ya lo trae. Porque ahí es cuando el demonio se molesta, se irrita y habla y grita, porque no, las cosas no van como él quiere. El demonio quiere dividir, quiere destruir. A nosotros el Señor nos dice ser humildes, tranquilos, pasivos, esperar en mí. Yo les daré el entendimiento cuando llegue el entendimiento, pero cuando el hombre natural no entiende esto, quiere salir, quiere sacar el demonio. Y digo, wow, salió el chamuco. Aquí vemos una manera como el Señor tiene tanto poder sobre ellos. O sea, el demonio tiene poder sobre el hombre natural, pero Jesucristo tiene un poder, yo no sé, o sea, le tienen miedo. Salen huyendo los demonios cuando, mira con qué palabra lo corrió. Cállate y sal de él. Fíjate nada más, qué fuerza tendrán sus palabras. Si yo pudiera aprender esa palabra en mi mente, ¿verdad? Si Dios me diera la oportunidad de entender qué significa esa palabra, cállate, en mi mente, y cada vez que hable el demonio que traigo dentro, y que cada vez que hablara le dijera, cállate y salte de aquí, qué hermoso sería entender la autoridad de Cristo. Es un misterio que quizás muchos nunca vamos a entender. Pero si tú no entiendes ese misterio, te voy a decir una cosa, te vas a ir con ellos. Te vas a ir con ellos, porque en este mundo nada más es el cielo o el abismo. Unos de ellos le decían a Jesucristo, Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Le rogaban a Jesucristo que no los mandaran al abismo. ¿Qué tan importante es entender esa escritura que dice, airaos, pero no pequéis? Imagínate, eso precisamente veo en estas palabras de Cristo. Enójate, pero no peques. Qué palabras tan fáciles. Salte de él. Cállate la boca. ¿Sí? ¿Qué más podemos meter ahí? Cada vez que nosotros vayamos a decir cosas que no tienen sentido, cada vez que nosotros vayamos a hablar cosas que ni están basadas en la palabra de poder, que es su palabra, cada vez que yo voy a mirar o hacer algo que es indebido ante Dios, qué bonito sería no nomás callarme la boca, sino también cerrar los ojos y cambiar mi vida agradando a Dios. Es lo que me llama la atención esta escritura, que Satanás estaba controlando la vida de alguno de los miembros de esa sinagoga. Y es que él o estos demonios empiezan a hacer nidos, como digo, o se empiezan a hacer callo en estas personas. El misterio de esto es cómo Jesús tan simple lo saca, tan rápido lo saca. Y el Señor podía identificarlos. O sea, imagínate que Cristo llegara aquí y me dijera, tú eres un diablo. O sea, ¿cómo Jesucristo podía saber que esa persona estaba siendo dominada por un diablo? Digo, hay veces que uno trae una cara que dice, ay hermano, la verdad, hay veces que llega uno así con una cosa así. La verdad sí es cierto que hay veces que Satanás se puede manifestar en el hombre. Hay veces que uno no lo podemos ni esconder. En cuanto hablas, ay. Estaba diciendo a Carlos que ayer que estábamos pintando las líneas. ¿Te acuerdas, Ruli? Estábamos pintando las líneas ayer y estaba un hombre en aquel vecindario gritando unas cosas horribles, pero horribles, como una media hora gritando cosas, pero horribles, hermano, estaba horrible la cosa. Yo hasta me daban ganas de decirle, oye, pues ¿qué traes? ¡Sácalo! Pero estaba empastillado, yo creo, y le insultaba a su madre. Estaba insultando a su madre. Y luego a Carlos que quiero platicar con la señora, decirle, señora, ¿quién es el que estaba gritando ayer?
Estoy seguro que van a decir, pues mi hijo, señora, este muchacho necesita ayuda. De veras, si usted quiere aquí se lo sacamos. Con la palabra de Dios, si tiene fe. Porque es muy triste ver a esas personas haciendo tanto daño. Pero aquí es donde está ese misterio, hermano. ¿Ustedes son cristianos? ¿Ustedes creen en Cristo? ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder? Entonces usted va a sacar los demonios. Porque repito, estos demonios existen y el Señor podía identificarlos. Vamos a ver qué dice Mateo 12:28. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Dice el Señor: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo espero que entiendan un poquito esta escritura, ¿verdad? O sea, primeramente tengo que entender que aquella frase que Cristo dijo, cállate y sal de él, eran palabras espirituales. No son palabras de un hombre carnal inepto que dice, cállate, no. O el machista, cállate la boca, tampoco. Él está hablando de un cállate espiritual, de un cállate del cielo. Jesucristo dice claramente, si yo por ese espíritu o por esas palabras echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Es donde mucha gente ni entiende lo de la iglesia. Antes de la venida de Cristo, el mundo entero tenía controlado a todos los hombres. A todos los hombres. Cuando Jesús es crucificado, antes de que Jesucristo viniera, Él se enfrentó a Satanás en varias ocasiones. Se enfrentó al enemigo en el desierto. Se enfrentó contra los judíos, que ellos se creían hijos de Dios, y Jesucristo le dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Juan 8:44. Ahí les dijo, porque si ustedes fueran hijos de Dios, dice, a mí me amaréis, porque yo de Él he salido. ¿Verdad? Y dice, pero ustedes son hijos de ¿quién? Del diablo. Jesucristo viene a enseñarnos a través de su palabra quién es el verdadero enemigo. Cuando ustedes saben también, cuando Cristo es crucificado, las palabras que Él dijo fueron estas: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, es ilógico que un cristiano esté peleando con su hermano cristiano. Es ilógico que nos agarremos entre nosotros sin saber que el enemigo se está riendo de nosotros. Porque no suena lógico. Si no entienden lo espiritual, ¿cómo también vamos a entender lo demás? Lo espiritual es muy importante, entender quién es nuestro enemigo. Y Jesucristo por eso dijo, si yo por el Espíritu saco a los demonios, entonces ya ha venido el reino. Y ya se estableció el reino. Y el reino está en la tierra desde el año 33. Y nosotros somos parte de ese reino espiritual. Y nosotros deberíamos de predicar más sobre este enemigo, porque es un mentiroso. Es un engañador. Engañó a la gente desde Eva. Y sigue engañando al mundo entero con sus mentiras. Todo está bien. No se preocupen, no hagan nada. Así quédense sentados viendo la tele, no se mortifiquen. Y mientras nos está quitando nuestra paz, nuestra salud y nuestro crecimiento, porque al último la idea de bautizarte es madurar espiritualmente, es crecer espiritualmente, ser personas mejores, y eso no es cierto. Hay veces que pasan muchos años y seguimos siendo los mismos niños y las mismas niñas espirituales por culpa de la codicia que hay en el mundo. El Señor Jesús demostró que con su llegada y su poder, la palabra a los demonios, órale, vámonos, a salirse los que no están trabajando, para afuera. Imagínate que Cristo hablara ahorita, a ver, vámonos, quienes no tienen aquí nada que hacer, vámonos. Jesucristo quiere personas que entiendan quién es el enemigo y que se levanten y peleen contra su enemigo que se está comiendo al mundo entero. Yo a eso le llamo un misterio. Yo le llamo un misterio, es algo que a veces no podemos entender. ¿Cómo? ¿Por qué dije eso, Señor? ¿Por qué ofendí? ¿Por qué actué? ¿Por qué me escondí debajo? ¿Por qué me llevó este deseo carnal a esconderme como si fuera una rata para que nadie me viera? ¿Por qué, Señor? Porque el demonio te está dominando. O el demonio nos está dominando. Ahora los chamacos todo el día en el teléfono, imagínate. Todo el día en el teléfono. Oigan, ven, a ver, ¿nos están dominando? Yo llamo un misterio, o ¿cómo le quieres llamar? Fe, o ¿cómo le quieres llamar? Una vez me pidieron a mí, después de que me bauticé,
me pidieron que fuera a una casa para orar porque había un demonio ahí. Le dije, uno, ha de haber un montonal. Pero me dijo, le dije, hermano, pues yo no entiendo esto. ¿De qué, hermano? Pues yo nomás vengo aquí a escuchar la palabra y me están diciendo que vaya a una casa y que saque un demonio o que haga una oración para sacar un demonio. Y me dijo el hermano, nomás vaya y haga una oración y diga, os conjuro en el nombre de Cristo que te salgas de este hogar, quien quiera que seas, por la autoridad de Cristo. Y así me dijo el hermano que fuera. Después yo entendí otra cosa. Una vez me dijeron que fuera a ver una familia. Le dije, sí voy a hacer la oración. Y voy a orar por ustedes para que se vayan. Pero si no invocan al verdadero Espíritu, pues van a regresar. Porque el Espíritu Santo es el que echa fuera, ¿qué? Los demonios. Y si no obedeces el Evangelio, pues no tienes el Espíritu Santo. Así seas muy religioso y muy devoto, no has recibido el Espíritu Santo de Dios. Entonces necesitamos que invoques el verdadero Espíritu a través de la obediencia para que se vayan los demás. Vamos a ver qué dice Marcos 7:24. Marcos 7:24. Marcos 7:24. Dice así: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Qué enseñanza, ¿no? Jesús se quería esconder para que no lo fuera a ver. Dijo: no, ahí había una mujer de otra nación, yo ahorita no estoy para ellos. Y lo encontró. ¿Qué pasó? Señor, te pido que mi hija está endemoniada. Fíjate, madres, hijas están endemoniadas, Y luego dicen que no. Sí. No, hombre, llegan a los 14, 15 años y son rebeldes y sin causa. No sé qué tiene esa parte de la juventud que llegan, y también los jóvenes, no nomás las hijas. Los jóvenes llegan a 14, 16 años y, híjoles, cómo se les mete el chamuco, los controla. Y ahí está el peligro. Lo digo en serio. Ahí está el peligro. El chamaco puede salir embarazada. No, la chamaca puede salir embarazada y salen problemas y se te viene todo a ti y todo un relajo. Esta mujer sabía que su hija estaba endemoniada. Y le rogó a Jesucristo que se lo sacara. Porque esta mujer, fíjate bien, esta mujer tenía fe en Jesucristo, que era el único que la podía sacar por su fuerza. Y le dice, y Jesucristo le dijo: déjame primero atender a los hijos, a los descendientes de Abraham. Ella era griega, siria, fenicia, tenía como 3 nacionalidades. Y ella le dice una cosa bien bonita. Señor, dice: no es lógico dar de comer de los amos a los perrillos. Y ella dice: Señor, pero también los perrillos. Nosotros somos los perrillos. Comemos las migajas de los amos. Wow. Si estaba como tú dices. Porque lo que ella estaba convencida de que aquella bendición a través de Jesucristo también ella podía recibir algo. Y la muchacha se le salió. Eso estoy diciendo, hermano, que la única manera que podemos vencer a los demonios no es alejándonos de Cristo, como muchos lo hacen por costumbre.
Se empiezan a apartar. Y el apóstol Pablo también decía, unos ya se fueron en pos de Satanás. O sea, Cristo quiere que estemos juntos, entendiendo este poder. Porque hasta hay muchas enseñanzas de cómo las borregas juntas, el lobo no se las come. Juntas, unidas en un espíritu, en un propósito. Y identificar claramente quién es el enemigo. Oh, se separan. ¿Tú crees que separada puedes hacer algo? Te va a comer el lobo, hermano, seas quien seas. Y si no te come así bárbaramente, gritando, insultando, te come lentamente, te pone a dormir. Es muy astuto Satanás. Es muy astuto Satanás y destruye a todos. Voy a terminar con esta escritura casi en Romanos 16, 17 al 20. El apóstol Pablo se da cuenta de una situación que pasaba en la iglesia. En Romanos 16, 17 dice así la palabra de Dios. Romanos 16, 17 al 20 voy a leer. Dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Estos son demonios. Son demonios que empiezan a entrar en estas personas y empiezan a causar divisiones, tropiezos en contra del evangelio y de la salvación. Con que empiece uno, empieza otro y empieza el otro, y empiezan los problemas. Son demonios que están dentro de las sinagogas. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los hijos. Fíjate, con palabras muy suavecitas, así como lo hizo Satanás en el principio, no morirán. Ustedes ya obedecieron el evangelio, ya se van a salvar. Ustedes no tienen nada que esforzarse. Son palabras lisonjas, engañadas, que no tienen ningún sentido, no tienen más ningún propósito. La salvación, hermanos, es una cosa grandísima. Es como heredar 5 mundos como este. Es como heredar 5 mundos grandísimos como este. ¿Tú crees que va a ser así de sencillo? Inclusive la Biblia te dice, lo que padezcas aquí no se compara con la gloria que Dios te va a entregar. No se compara nada con lo poquito que Pedro le dijo, Señor, hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que cualquiera que haya dejado casa, esposa o familia, trabajo, que por causa de mí, del evangelio, que será 100 veces recompensado en esta vida y en la que viene. No. Satanás te engaña y te hace dormir, que no cuesta nada, que te vas a ganar la vida eterna sencillamente. Van cantando. Piensan que van al cielo cantando. Vamos al cielo. No es cierto. Estas personas engañan al corazón de los ingenuos porque no estudian, no meditan que estos seres existen. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ve, medita en estas escrituras vuestra obediencia. ¿Sí? No dice nomás creyendo, nuestra obediencia en el evangelio, en llevarlo, vivirlo, predicarlo. El evangelio se lleva a través de no escuchar a estos demonios. Mira, joven, mira, hermano, hermana, cada vez que se te ocurre ver algo que no debes de ver o hacer algo que no debes de ver, estás quebrando las reglas de oro del evangelio. Estás tratando de adorar a Cristo y adorar a los demonios. Y eso lo que leemos aquí cada vez que venimos a tomar la cena del Señor, dice, ¿no sabéis que los que toman la copa o los gentiles adoran a los demonios? Ustedes no pueden adorar a los demonios y también adorar a Dios, porque lo vamos a provocar a hacerlo. Entonces la clave es la obediencia. La clave para estar bien con Dios y entre nosotros es la obediencia. Y que esa obediencia vea notoria. Que se vea notoria en mis padres, en mis amigos, en mis hermanos, que no importa quiénes sean, y que vean que nosotros hemos entendido que seguimos a un espíritu de paz, un espíritu de amor, un espíritu verdadero, que todo lo que desea de nosotros es nuestro bienestar y nuestra armonía. Y que el único que la puede quebrar son estos demonios que viven en el mundo y están entre nosotros. Y por eso te dice, sé sabio. Y sé sabio para el bien, no para el mal.
y que Dios en muy breve, y habla de un breve tiempo, va a aplastar a Satanás. Así es que la única manera, sin dudarlo, el que tiene poder de sacar a los demonios es Cristo, y es por la fe y la obediencia, la que expulsa el mal en la vida de los creyentes. Así que ¿por qué me siento afligido? ¿Por qué estoy triste? ¿Porque los demonios se están enalteciendo o porque los demonios están siendo adorados? Porque según ellos quieren ser así, un poco de gloria. El mundo entero los adora. Y dentro de la iglesia, como digo, muchos, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 5:15, si la quieren apuntar, dice, ya se fueron tras los demonios. El demonio cansa, el demonio trae traumas, tristeza en nuestras vidas. Él no nos ama, Él quiere destruirnos, y no nomás aquí, sino en el infierno. Así es que el Señor te hace una invitación a ti, al que no has obedecido el Evangelio. Esta pregunta que yo te voy a hacer a ti, ¿te sientes cansado? Porque el demonio cansa. ¿Te sientes cansado de vivir? De tanto estar sirviendo a los demonios, uno se siente cansado, porque cada vez que peco, cada vez que hago tonterías, pues el demonio me está chupando como se chupa la bruja, dije ayer, ¿no? Nos está quitando nuestra fuerza, nos está trayendo agonía. Y esta es la invitación que te hace Jesucristo en Mateo 11, versículo 27. Fíjate bien, escucha a Jesucristo que tiene poder para sacar los demonios y tiene poder para darte paz. Fíjate bien esta invitación, porque quizás nunca más la vuelves a oír. Quizás sea la última invitación que te hace Cristo, porque mañana nadie sabe si vamos a vivir. Quizás mañana es demasiado tarde. Pero en Mateo capítulo 11, versículo 27, dice el Señor Jesucristo así. Mateo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, aquel a quien Hijo le quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil llevar y ligera es mi carga. Ustedes ya deben de aprender. Voy a servir a los demonios, pero es que pesada es la carga de esos seres repugnantes. Aprenderemos esa escritura hoy. Cállate y sal de mi vida. Eso es muy importante. Que Dios les dé salud y que les dé mucho entendimiento en cosas que no se ven, que son las que debemos de meditar. Vamos a entonar este himno de invitación. Si alguna persona entendió lo que el Señor está diciendo, pase al frente mientras entonamos este himno de invitación.